que hablan de una dificultad física de las personas, pero que en realidad el trasfondo bíblico no está hablando de un problema físico, sino que en realidad lo que se está ilustrando con el problema físico está referido a un problema espiritual. Ya hablamos de una mujer con flujo de sangre, ya hablamos con una mujer esclava de su pasado, esclava del rechazo. Ya vimos ayer a un hombre ciego de nacimiento y dijimos que cada una de estas condiciones son aplicaciones para tu vida. Hoy vamos a hablar de un hombre fracasado por su condición de capacidad especial, porque les enseñé el lenguaje de los discapacitados. No se le llama a una persona ni patojo, ni renco, no se le llama ciego, no se le llama sordo, no se le llama mudo, ni siquiera a estas personas se le llama personas con discapacidad. Dije que todo este lenguaje ha evolucionado y a las personas no se le llama así. A toda persona que tenga una discapacidad se le debe referir con el nombre de persona con capacidades especiales. ¿Por qué? Porque aunque esa persona no tiene las mismas capacidades que nosotros, esa persona tiene otras capacidades. Amén. Y tenemos que ver a esa persona como igual, como completa. Porque el ambiente que más lastima a una persona con capacidades especiales no es su ceguera, no es su sordera, no es que no pueda hablar, no es su parálisis, sino la condición de rechazo, su estatus mental. Si una persona con una capacidad especial no entiende en su cabeza que es una persona completa, nunca va a ser feliz. Y en Cristo Jesús, nosotros somos seres humanos completos. ¿Están detrás de mí? Creo que van adelante de mí. Hablemos entonces ahora de este tema, libre del fracaso. Noten el relato que voy a contar. Quizás este mensaje Dios lo preparó específicamente para ti. Dice la Biblia en Juan 5, 1 en adelante: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Se recuerdan que Jesús estaba yendo a una fiesta cuando sanó al ciego Bartimeo? Iba para la fiesta de la Pascua. Ahora Jesús está subiendo a otra fiesta. Hay en Jerusalén, estoy en el verso 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud. Esta frase es una frase interesante. No era 1 ni 2, ¿qué era? ¿Y cómo eran las personas que estaban allí? Enfermas. ¿Qué más? Ciegas. ¿Qué más? Cojas. ¿Qué más? Paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahora, quiero detenerme en este momento. Quiero que te fijes, si hay muchos ciegos, si hay muchos cojos, si hay paralíticos, si hay mucha gente, ¿por qué Jesús no le hizo el milagro a todas las personas, sino solo a una persona? ¿Acaso no era Dios? ¿Acaso no tenía el poder? ¿Por qué Jesús tiene que hacer un milagro solamente en una persona? ¿Por qué no le dio la vista a los ciegos? ¿Por qué no hizo correr a los cojos? ¿Por qué no devolvió las piernas a los paralíticos? Porque solo una persona es impactada por el poder transformador de Jesucristo. Es bien simple, porque aquí hay un mensaje teológico. La salvación, aunque es para todos y todos son llamados, no todos reciben la salvación. Eso quiere decir que el programa salvífico de Jesucristo es personal. No puede responder la esposa por el esposo, ni el papá por el hijo, ni el hijo por el padre. Si tú no recibes a Jesús como tu suficiente Salvador, la gracia no te va a alcanzar. Y segundo, yo he estado en cientos de cruzadas con miles de personas que entraron, escucharon el mensaje y se fueron igual como entraron. ¿Por qué? No fueron capaces de abrir su corazón a Jesucristo. Verso 4. Porque un ángel, esta era una tradición, descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera.
Y verso 5. Ahora Juan va a ir de lo general a lo específico. Ya no está concentrado en todos los ciegos, en todos los enfermos, en todos los que están allí, sino que ahora el versículo va a ser claro y se va a enfocar en un paralítico. Entre toda esa gente había allí un hombre que yacía 38 años. ¿Cuántos años llevaba la mujer de flujo de sangre? 12. ¿Y este hombre cuántos llevaba? Toda una vida, era de mi edad. Estaba joven, ¿verdad? Hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿cómo son las preguntas que Jesús hace? Raras, sin sentido. No las entendemos. Está viendo a un paralítico que ha estado 38 años. Él es omnisapiente, sabe lo que necesita, pero hace la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Tú sabes cuál es la pregunta que Jesús le hace al borracho? ¿Quieres ser sano? Sin embargo, cientos de borrachos siguen borrachos. ¿Sabes qué es lo que Jesús le dice a la jovencita que vende su cuerpo cada noche? ¿Quieres ser sana? Pero sigue en su condición. ¿Sabe cuál es la pregunta que Jesús le hace al ladrón? ¿Quieres ser sano? ¿Sabe cuál es la pregunta que Jesús te hace a ti esta noche? ¿Quieres ser sano? Porque si no quieres, Él no puede. Porque si no abres, Él no entra. Porque si no lo invitas, aunque Él se invite, tú cierras tu corazón. Este es un asunto de tu decisión. Este es tu querer, es tu abrir, es tu aceptar. Jesús ya hizo su parte. Ahora tú tienes que hacer la tuya. 7. El enfermo le respondió, sí, Señor, sáname. ¿Eso le respondió? No. Observen qué absurda respuesta humana. Le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otros descienden antes que yo. Hay personas que han tenido a Jesús frente a frente, pero son incapaces de reconocerlo. Hay personas que han tenido a Jesús face to face, cara a cara, como el joven rico, pero han preferido otras cosas en lugar de la salvación. No se dan cuenta quién es el que está a su lado. Y termina el relato diciendo, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Si yo hubiera escrito el Evangelio de Juan, yo hubiese escrito así este relato. Verso 6. Fíjense bien. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo que continúa. El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otros descienden antes que yo. El versículo que yo le hubiera puesto aquí es, no te estoy preguntando si tienes quien te meta o no te meta. Lo que te estoy preguntando es si quieres ser salvo. Ese es el versículo que yo hubiera escrito. Pero yo no soy el escritor del Evangelio. Juan lo dejó así. Hermanos queridos, el hombre vive esclavo de sus fracasos. Hoy vamos a hablar de las personas fracasadas por largos periodos de tiempo, hasta que tienen la dicha de encontrarse con el Salvador Jesucristo y comenzar una nueva vida. Esta noche yo voy a referir mi mensaje a las personas que nunca se sintieron realizadas en la vida, que vienen de caer, que vienen de desesperanza, que vienen de hogares destrozados y destruidos. Hoy voy a hablar para aquellas personas que viven de la crítica, para aquellas personas
que emocionalmente nunca estuvieron llenas. Voy a hablar para las personas que nunca se sintieron completas. Voy a hablar para aquellos que un día estuvieron en la iglesia pero se fueron. Voy a hablar para aquellos que han fracasado en su vida física por alguna enfermedad, en su vida sentimental por alguna relación o en su éxito profesional. A lo largo de mi ministerio ya de muchos años he encontrado tanta gente fracasada. Matrimonios que se hicieron pedazos, hijos que se fueron al mundo, metidos en el mundo de la droga, las pandillas. A lo largo de mi ministerio encontré hombres que me dijeron, pastor, yo estaba en segundo año de mi carrera, pero nunca terminé mi carrera. Por alguna razón, tú también en algún momento de tu vida has experimentado el fracaso. Y aquí quiero comenzar. Por alguna razón, las personas se agrupan por la similitud de sus características. ¿Sabes que los seres humanos siempre están agrupados de acuerdo a sus características? Yo pertenezco a 2 clubes, a 2 grupos de personas en Houston. Es un grupo con el que yo camino todas las mañanas, que es de jóvenes, la mayoría no son adventistas. Y pertenezco los miércoles de 1 a 3 a un club que es de dibujo. Y la mayoría son americanas y de 70 años para arriba. Yo soy el young man de ellas. Ahí el único joven que está en la biblioteca pública haciendo dibujos con ellas. Y lo hago para desestresarme. Esa hora y media para mí es muy importante. Me olvido de que soy pastor, me olvido de que soy papá, esposo, hijo, me olvido del mundo y me concentro en un dibujo que estoy desarrollando. Los seres humanos se agrupan de acuerdo a sus características. ¿Y saben por qué me uno a estos grupos que no son de mis características? Para poder influir sobre ellos. Los borrachos siempre están en la cantina, ¿cierto? Por eso es que los bares esta noche siempre estarán llenos. A los que les encanta bailar estarán en la biblioteca. A los que les encanta el ejercicio están ¿dónde? En el gimnasio. Quiero que captes esta idea, porque muchas veces tu fracaso radica en que tú te has rodeado de personas con las mismas características. Los fracasados siempre se juntan con otros fracasados. Los amargados siempre platican con otros amargados. Las personas que son chistosas les encanta estar con personas que cuentan chistes. Y las personas que tienen fe vienen y se reúnen en una congregación. Yo te voy a hacer que tú te asegures de esto. Piensa en las personas que más han influido en tu vida y te darás cuenta que muchas personas tienen las mismas características tuyas. Por eso es que usted siempre va a ver gente deprimida al lado de otra persona deprimida, gente triste con otra que está en la misma condición, gente amargada con otra que también está amargada. Sin embargo, a las personas de fe usted las va a encontrar al lado de otras personas que tienen fe. Voy a comenzar mi estudio esta noche con la palabra Betesda. ¿Qué significa la palabra Betesda? Tanto los nombres de personas como lugares en el lenguaje bíblico, especialmente en el neotestamentario o del Nuevo Testamento, es un lenguaje que tiene un rico significado. Todas las palabras en el griego y el hebreo tienen un significado especial. Y la palabra Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. Y noten que fue conocido como el estanque de Betesda. En el lugar de Betesda, tú puedes estar en el lugar. Todavía hay restos de un templo y al lado tú puedes contemplar el estanque de Betesda. Cuando el guía nos llevaba a nosotros, nos dice, este es el lugar donde se cree que Jesús hizo el milagro en el paralítico. La gran pregunta es, ¿por qué siempre cerca de los templos en el tiempo de Jesús había estanques cerca de los templos? En primer lugar, porque en los templos habían sacrificios. Y muchas veces el agua era necesaria para limpiar los implementos que se utilizaban para los sacrificios. Y en segundo lugar, es porque si ustedes analizan de dónde viene la palabra bautizar o quién es el primero que habla de bautismo en el Evangelio, nosotros vemos que Juan el Bautista. Y acuérdense que Juan
tiene una gran influencia semítica, tiene una influencia en las cuevas del Qumrán. Y había una línea de los judíos que ellos vivían de grandes ritos y ceremonias, así que había muchos ritos que tenían que ver con el lavamiento. Así que los estanques eran comunes cerca de los templos. Y esto solo para información de ustedes. La palabra estanque, esta viene de la palabra columberón y de la palabra columbán, que significa zambullirse. Si nosotros ocupamos las dos palabras con su significado, estanque de Betesda, en realidad encontramos una traducción interesante. Significa sumergirse o zambullirse en la casa de gracia o zambullirse en la casa de misericordia. Y es que bíblicamente y teológicamente la verdadera casa de misericordia es nuestro Señor Jesucristo. La verdadera casa de gracia es nuestro Señor Jesucristo. Así que el estanque de Betesda no es otra referencia sino a la persona maravillosa de Jesús. Así como el estanque servía para que se limpiaran y purificaran por medio de ritos algunos judíos, también las personas que van a Jesucristo son purificadas de su pecado, cambiadas y transformadas cuando zambullen su vida en la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra casa de misericordia me lleva a pensar que muchas veces no entendemos la gracia. El ser humano solo puede salvarse por gracia. No es capaz de obedecer. No es capaz de entender, no es capaz de hacer el bien. Todos se desviaron a una, dice Pablo, no hay quien haga lo bueno. Quiere decir entonces que el ser humano solo se salva por gracia. Es Dios el que quiere salvarte a ti de la esclavitud del pecado. Gracia es recibir de parte de Dios algo que tú no compraste, algo que tú no mereces. Gracia significa mostrar bondad a alguien que no lo merece. Solo aquellos que han sido librados del pecado pueden comprender lo que significa la salvación. ¿Cuántos han comprendido lo que significa la salvación ya? Hermanos, dale un regalo a alguien que se lo merece, eso es bien. El problema es que el regalo se lo vas a dar a alguien que no lo merece. Levanten la mano todos los que alguna vez le dieron un regalo a alguien que no se lo merecía. El mejor modelo de esto somos los padres, porque a veces aunque nuestros hijos se hayan portado mal, le hemos dado un regalo. Pero ¿cuándo fue la última vez que la vecina te echó las hojas para el lado de tu casa y tú le regalaste un pastel porque te tiró las hojas ahí? No, tú le barres las hojas para el lado para que las recoja ella. Cuando un compañero de clases en tu colegio, tu universidad, te pagó mal, ¿tú qué hiciste? Hermanos, nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. Nosotros pecamos y fallamos, pero Él nos ama. Y el amor de Dios no es como el amor de mi esposa, que es condicional. Si yo me porto bien, ella está muy contenta y me sirve la comida y me atiende. Pero si yo me porto mal ese día, no me da de comer. Yo no he visto a ninguna esposa enojada con su esposo, emocionada, haciéndole la comida. No he visto. Como pastor me ha tocado estar en muchos lugares, viajando, quedándome. A veces me tocó quedarme en hogares y no podían los esposos disimular que estaban enojados. Y orando, Señor, bendice esta pareja, sálvala, Señor. Recuerden ese detalle. Jesús te da todo lo que tú no mereces, lo que tú no ganaste. Hablemos entonces del paralítico. Y el paralítico es un esclavo de su condición física y mental. Él tiene una discapacidad física. Nosotros no tenemos una historia del relato bíblico para saber si él nació así o bajo alguna condición él quedó así. ¿Dónde estaba el paralítico cuando Jesús lo encontró? ¿Dónde estaba? El versículo 3 y 4 nos relata una tradición. La tradición dice que, de acuerdo a las personas, habían escuchado una tradición que se había dado de padre a hijo, y esa tradición decía que un ángel llegaba al estanque, movía el agua, y la primera persona que llegaba
esa persona quedaba libre de cualquier enfermedad. ¿Cuánta gente estaba esperando la presencia del ángel? Y qué triste era que ignoraban que Jesús ya había llegado. La llegada del Mesías estaba allí, pero ellos no se dieron cuenta del día de su visitación. Hay quienes rechazan venir a Cristo porque andan buscando cualquier cosa que alivie sus problemas. Hay personas que no pueden moverse sin ver el horóscopo. Hay personas que viven de que les lean las cartas. Hay personas que creen que haciendo una terapia o haciendo yoga o concentrándose en el poder que está dentro de ellos, pueden alcanzar algo. Pero no, queridos, nada de esto funciona. La única fórmula que puede sacarte a ti de tu estado donde estás es la presencia de Cristo Jesús en tu vida. Este era un hombre abandonado. Yo quiero que pienses por un momento en este paralítico, tirado. Si has tenido contacto alguna vez con un hombre de este tipo que está desprovisto de una familia, desprovisto de atención, desprovisto de higiene, las condiciones son bien precarias. Piensa por un momento cómo sería la vida donde solo hay ciegos, donde solo hay gente enferma quejándose, donde solo hay paralíticos. Qué situación más difícil la que se está viviendo. Es ser un hombre abandonado. El estanque de Betesda era un lugar donde nadie quería pasar. El estanque de Betesda era un lugar deprimente, ver tanta necesidad y muchos no hacían nada. Y yo quiero decirte algo, no te sumes al número de personas que tienen lástima por las necesidades de otro. Súmate al número de personas que ayudan. Hay demasiada gente en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, que solo dice, ay, pobrecito, qué lástima da, pero no colaboran ni con sus palabras, ni con sus gestos, ni con sus recursos. Necesitamos más gente que dé, más gente que obre, más gente que accione como Jesús y menos personas que hablen. Los ciudadanos importantes de Betesda, la gente de dinero, la aristocracia, la clase alta, cuando pasaban por el estanque de Betesda, no se detenían. Pasaban por alto. ¿Por qué? Porque ya lo repetí 2 veces. Creían que todos los que estaban ahí estaban bajo la maldición de Dios, habían pecado sus padres o estaban ahí a consecuencia de algún pecado. Y quiero decirles algo, la gente religiosa no tenía tiempo para visitar a los enfermos, ni a los ciegos, ni a los paralíticos. Pero aquí hay un mensaje extraordinario y es que Jesús se mete donde la religión no entra. Te lo voy a repetir. Jesús se mete donde tu religión no entra. Jesús se mete donde tu dinero no llega. Él busca a los que están necesitados, solo para ofrecerles su amor, solo para ofrecerles su salvación, solo para ofrecerles su perdón. Jesús llega y se detiene en el lugar más oscuro para dar sanidad y dar libertad. Él se detiene frente a esa mujer que vende su cuerpo. Él se detiene frente a ese ladrón que está condenado en una cárcel. Él se detiene frente a los rechazados por la sociedad. Él se detiene frente a los deprimidos. Pero ¿sabes que también se detiene frente a personas bien vestidas? También se detiene frente a los orgullosos que creen que no necesitan de nadie. También se detiene
sobre las personas que están con una alta depresión. También se detiene con los rencorosos, con los que odian. ¿Cuál era el problema que esclavizaba a este hombre? Su parálisis. ¿De qué tipo es el paralítico? ¿A quién representa el paralítico del estanque de Betesda? Representa a aquellas personas que se quedaron en el mismo lugar. Representa a aquellos matrimonios que no avanzaron, que viven de la apariencia. Representa a aquellos jóvenes que dejaron de soñar. Representa a aquellos hombres que abandonaron sus programas de éxito. Representa a todos aquellos cristianos que perdieron la devoción por la palabra de Dios, por la oración, que viven solo de un esquema religioso. Vienen y van, pero salen de la iglesia como entraron. ¿Sabes a quién representa el paralítico del estanque de Betesda? Te representa a ti y me representa a mí. Este paralítico es tipo del pecador que es impotente para poder salir de su condición. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que el adúltero no quiere dejar sus múltiples relaciones? Sí quiere, pero no puede. El hábito lo venció. ¿Tú crees que el adicto del alcohol, del tabaco, tú crees que no quiere salir de su adicción? Sí quiere salir, pero no es fácil que salga. Muchos lo intentan. Muchos quieren salir, pero no pueden. Porque sin Cristo Jesús, todo intento de salir de tu pecado solo te hará una persona moralmente buena. Pero los moralistas también están perdidos. Porque la salvación no se obtiene por el poder que hay en ti. La salvación no se obtiene por tu capacidad y tu fuerza de voluntad. La salvación solo se obtiene cuando tú dejas que Jesús controle tu vida. El paralítico del estanque de Betesda representa a todas las personas que hoy necesitan salvación. Paralítico sin la posibilidad de moverse y poder salir por sus propios medios de la esclavitud. Las personas que están en pecado, les es imposible por sí mismas romper las cadenas que los atan. Tú puedes engañarte tú, engañar a los que te rodean, pero nunca engañas a Dios. Estas personas quisieran escapar de su actual condición, pero no pueden. Les falta poder. Tienen sus esperanzas cifradas en un estanque. ¿Cada cuánto sucedía un milagro? ¿De cuándo en cuándo? ¿Sabes qué día pasan los milagros de Jesús? Ayer el Señor hizo milagros en esta iglesia. Hoy el Señor está aquí para hacer un milagro en tu vida. Mañana hará milagros. Pero el milagro no depende de Jesús. El milagro depende de ti. Jesús ya está listo aquí hoy para hacer un milagro. Pero solo le hará el milagro al que cree. Porque al que cree, todo le es posible. Yo no sé, por alguna razón alguien enseñó que yo no tengo que hacer nada. Sí, tienes que creer. Nota que la Biblia dice, pedid. Dios está listo para dar. ¿Qué es lo que pide de ti? Que pidas. Dice Jesús, vas a hallar, pero te pide que tú busques. Él está listo para abrir, pero tienes que tocar. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Jesús no hace milagros de cuando en cuando. Jesús hace milagros en cualquier lugar donde una mujer, un hombre, un joven, una señorita ejerce fe. Él no necesita que se muevan las aguas para sanarte. Es necesario que dejes de colocar tu mirada en las cosas materiales. Es necesario que quites tu mirada de tu estanque y dirijas tu mirada a la fuente de agua viva que salta para vida eterna. En este caso, la fuente de misericordia que es nuestro Señor Jesucristo. Él se detuvo un día frente a mi vida, frente a la vida de mi familia, pero también esta noche quiere detenerse frente a la tuya.
Lo primero que quiero que observes es que el tiempo que este hombre tenía estar así eran 38 años. Nadie pasó tanto tiempo en un pecado. Nadie pasó tanto tiempo en un error. Nadie pasó tanto tiempo en un fracaso que no pueda ser alcanzado por la gracia maravillosa de Dios. Las personas suelen decir, pastor, a otro tal vez le funcione, pero a mí no. Yo ya llegué muy lejos. Yo ya me hundí. Yo ya me desesperé. Yo ya perdí toda esperanza. Es más, pastor, ni siquiera creo en Dios. No importa dónde estés. No importa lo que sientas. No importa lo que creas. Hoy solo mira la cruz, porque Jesús está listo para darte salvación y vida eterna. Jesús quiere declararte libre hoy. Me encantan las palabras descritas por Marcos en el versículo 6 del capítulo 5. La pregunta de Jesús fue, ¿quieres ser sano? Es una pregunta sencilla, es una pregunta directa, es una invitación, es un llamado. Jesús quiere liberarte, pero observa, Jesús no te fuerza. No. Jesús no te coapta. Jesús no te obliga. Él no se impone. Su gracia es un regalo que tú debes aceptar. La respuesta está en la pregunta y esta demanda fe. Solo confiando en Jesús puede ocurrir el milagro que estás esperando en tu vida. Aunque hay una gran cantidad de necesitados esta noche aquí. Algunos tienen necesidad de sanidad física. Otros tienen problemas económicos de los que deben salir. Otros tienen grandes complejos y debilidades en su mente. Otros están pasando por altos momentos de depresión. Otros están odiando. Otros están llenos de rencor. Otros están dependiendo de píldoras por la noche para poder dormir. Yo no conozco tu condición. Y aunque hay muchas personas con diferentes necesidades esta noche, yo sé que aquí hay enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Quiero decirte que el Señor solo puede sanarte a ti, personalmente a ti, porque el Señor no salva en masa, Él salva personas individuales. Me llama la atención, hermanos, y ya para terminar, que la samaritana dejó su cántaro. ¿Se recuerdan? ¿A qué iba? A traer agua. Pero cuando se encontró con Jesús y bebió del agua viva, ¿qué pasó? Ya no ocupaba su cántaro, porque si llevaba agua de ese lugar, volvería a tener sed. Pero ahora se había encontrado con la persona maravillosa de Jesús.